El 13 de septiembre de 1847, el ejército estadounidense liderado por el general Winfield Scott lanzó un ataque decisivo contra la fortaleza del castillo de Chapultepec. Encaramado en lo alto de una colina que dominaba la Ciudad de México, el castillo se erguía como un baluarte inexpugnable, clave estratégica que Scott sabía debía conquistar a toda costa para asegurar la victoria en la guerra. Previamente, el 8 de septiembre los invasores habían derrotado a las defensas de Molino del Rey. Sin embargo, las marismas que rodeaban la ciudad dificultaban en gran medida el avance de la artillería y suministros estadounidenses, por lo que la toma de Chapultepec les garantizaría el acceso y salida principal a la Ciudad de México. Por su parte, aunque Santa Anna contaba con más de 15,000 soldados, había distribuido gran parte de sus fuerzas en el sur, para prevenir el avance yanqui a través de las calzadas de La Piedad y Niño Perdido, y confiando que el baluarte de Chapultepec sería inexorable, había destinado menos tropas a la defensa del oeste. Los estadounidenses contaban con unos 7,000 soldados, mientras que las defensas mexicanas sumaban alrededor de 1,200 soldados, incluidos 50 cadetes del colegio militar. Scott posicionó sus tropas al oeste del castillo, el general Pillow en el bosque, el general Worth sobre el camino al norte de Chapultepec y las fuerzas de Quitman al sureste. La caballería de Sumner reforzaba a Worth, y aunque cada general contaba con piezas de artillería, la línea de Quitman contaba con las principales baterías. Por otro lado, la defensa mexicana a cargo de Nicolás Bravo había apostado una línea defensiva al sur de la colina del castillo, comandada por el general Rangel. Esta estaba conformada por los batallones de Matamoros, Morelia y San Blas, mientras que por el oeste había emplazado a los batallones Querétaro, Unión y Mina, bajo el mando del lugarteniente Santiago Xicoténcatl. Por su parte, el castillo era resguardado por el batallón de Toluca, los cadetes del colegio militar y la artillería al comando del mismo Nicolás Bravo. El 12 de septiembre de 1847, bajo un cielo sombrío, el general Winfield Scott desató un poderoso bombardeo contra Chapultepec. Como una tormenta de fuego y acero, los cañones tronaron sin descanso, destruyendo gran parte de las defensas mexicanas. El asedio se prolongó hasta el día siguiente, preludiando el ataque principal. El 13 de septiembre, con las defensas mexicanas mermadas, las tropas de Pillow y Worth comenzaron a ascender la colina poniéndose a tiro de las defensas de Xicoténcatl y sufriendo varias bajas. Este avance lleno de dramatismo y riesgo hizo retroceder a los mexicanos hacia el castillo, pero para prevenir la reagrupación de los defensores, Quitman, demostrando una astucia digna de los grandes estrategas, envió una brigada para flanquear la posición mexicana desde el este, mientras otra brigada con escaleras avanzaba en apoyo de Pillow para trepar al castillo. Entretanto, Scott ordenó a la caballería de Sumner flanquear por el norte. Estos movimientos coordinados, llenos de audacia y precisión, permitieron a los estadounidenses superar las defensas mexicanas. Flanqueados y ante la superioridad numérica, el general Bravo, viendo la inevitabilidad de la derrota, ordenó la retirada hacia la ciudad. Pero algunos soldados y cadetes, impulsados por un coraje feroz, decidieron defender el castillo hasta el último aliento. En medio de la brutal contienda surgió uno de los momentos más épicos de la historia mexicana, el sacrificio de los cadetes. Según la tradición, estos jóvenes héroes prefirieron morir antes que rendirse. El relato de Juan Escutia, envuelto en la bandera mexicana y lanzándose desde las murallas del castillo para evitar que cayera en manos enemigas, se ha convertido en un símbolo de patriotismo y valentía. Después de la caída de Chapultepec y la subsecuente entrada del ejército estadounidense en la Ciudad de México, Santa Anna intentó organizar una resistencia en la capital, pero la situación era insostenible. Los invasores pronto superaron las defensas en San Cosme y la Ciudadela. Finalmente, Santa Anna se retiró hacia Puebla y luego hacia Veracruz, donde continuó tratando de reunir fuerzas y recursos para continuar la lucha. Sin embargo, la rendición de la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1847 marcó el fin del conflicto, sellado con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, mediante el cual México cedió más de la mitad de su territorio a Estados Unidos.
El recuerdo de la batalla del castillo de Chapultepec y de los niños héroes permanece vivo en la memoria histórica de México. Cada 13 de septiembre, el país honra a los valientes cadetes con ceremonias y actos cívicos, rememorando su valor y sacrificio. Aunque algunos estudios históricos cuestionan la veracidad de este heroico acto, sugiriendo que podría ser más mito que realidad, la historia de los niños héroes perdura en el imaginario popular como un emblema de valor y abnegación. Sin embargo, cabe resaltar que aunque se conmemora solo a 6 cadetes, fueron más de 600 mexicanos, especialmente del batallón de San Blas, quienes perdieron la vida defendiendo a la nación.